Vamos a dar inicio entonces con lo que es las actividades de la semana número 3 de nivelación. Voy a compartirle aquí un momento por pantalla para revisar lo que tenemos que ver. Me indica, por favor, alguien si ya puede ver la pantalla. Sí, Lise. Dice, Ya, gracias. Primero, antes de ver lo de esta semana, les voy a recordar qué son los deberes que tenían que tener hechos hasta el momento de las semanas anteriores, ¿no? Voy a recordarles eso. Bueno, de la semana 1 nosotros vimos gráfico de una función lineal, una función cuadrática y los puntos de corte que hay entre las dos, ¿sí? De aquí tenían que hacer el literal número 2 de la página 2. Literal 2 de la página 2 de la guía que yo les envié al grupo, ¿no? Esto tiene que estar en su cuaderno de deberes o en su portafolio de deberes, como ustedes tengan. La actividad número 3 es simplemente de comprobación en el GeoGebra, nada más. Lo que tienen que hacer es la 2 en su cuaderno. Eso de la semana 1. De la semana 2, vimos suma y diferencia de vectores. Bien, la 1 yo hice, la 2 también hice. Ustedes tienen que hacer la número 3, la suma de los vectores que están aquí, ¿no? Y la actividad número 4 es de comprobación, así mismo. Les dice, ingresa a la web y de forma gráfica pueden comprobar si es que el ejercicio lo hicieron bien o no usando la aplicación PEP, que ya les había indicado un poquito cómo usarla, ¿no? Esto es de comprobación. La que ustedes tienen que hacer es la número 3 en su cuaderno. Luego tienen que hacer, bueno, en la número 5 explica el ejercicio. Aquí explica lo que tienen que hacer, ¿no? Los vectores, el resultante. Aquí tienen los componentes. No se olviden que aquí están los componentes de X y de Y, ¿no? Ya les da los componentes. Solamente deben comprobar que la suma final del vector sea esta, 24.1. Entonces, tienen que hacer de la semana 2 el literal 3, el 6 y el 7. ¿Sí? El 3, el 6 y el 7. Pueden hacer para lo que es en su cuaderno la semana número 2. ¿Sí? Lo que es comprobación, eso ya es por cuenta de ustedes. ¿Sí? Si ustedes pueden, para que quede mejor, esto no es obligatorio, pueden hacer en el PED y pegar también imprimir y pegar en su cuaderno de deberes. Se les va a ver más bonito, ¿sí? Pero eso no es obligatorio. Lo que tienen que sí hacer es a mano en su cuaderno. Esto sería algo adicional si ustedes lo hacen de esa manera. Es una idea que les doy, nada más. Pero no es obligatorio, no estén buscando cómo imprimir, ni nada de eso. Si no tienen impresora, no tienen cómo, no se preocupen. Lo hacen a mano nomás. No hay ningún problema. Bien, vamos con el tema entonces de esta semana, la tercera semana de nivelación. Ya con la siguiente semana terminamos, lo que es las semanas de nivelación. En esta semana vamos a ver pendiente y la posición relativa entre dos rectas. Tenemos algunas actividades, nos dice repasa las condiciones para el paralelismo entre dos líneas, entre dos rectas, y también aquí abajito nos dice repasa las condiciones de perpendicularidad entre dos rectas. ¿Qué vamos a ver esta semana entonces? Ver cuando dos líneas son paralelas y cuando son perpendiculares. Líneas paralelas, líneas perpendiculares. Es lo que vamos a analizar. Para eso les voy a hacer una pequeña indicación en el pizarrón. Bien, comencemos. Vamos a ver entonces líneas o rectas, que es lo mismo,
líneas paralelas y perpendiculares. Perpendiculares, ya, listo. Líneas paralelas, líneas perpendiculares. Antes de analizar lo que es cuándo son paralelas y cuándo son perpendiculares, tenemos que tener claro qué es una línea, ¿no? Una línea, como sabemos, es la unión de dos puntos que están en el espacio, ¿no? Tengo dos puntos en el espacio y la unión de esos dos puntos es una línea. Cuando una función me da como gráfico una línea, cuando la función es lineal o de primer grado. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual 3x más 1, esta es una función lineal o es una función de primer grado. ¿Cómo me doy cuenta de ese? Por el grado de la variable. Ustedes ven aquí la x no tiene exponente, no es que no tenga, tiene exponente 1. Pero cuando nosotros trabajamos con exponente 1, no lo escribimos. Simplemente lo dejamos así. No es necesario escribir el exponente 1. Cuando la función es de primer grado, como en este caso, cuando la variable tiene exponente 1, o no lo tiene, si ustedes lo quieren entender así, entonces el gráfico de esta función va a ser una línea. Para nosotros tener entonces una línea como gráfico, primeramente tenemos que entender que nuestra función debe ser lineal o de primer grado. En lo que es el formato de las funciones lineales va a ser el siguiente. Siempre se maneja de este formato. ¿Sí? Como es de grado 1, obviamente solamente va a tener una variable x, más que obvio. ¿Sí? Y si tiene varias, pues tenemos que trabajar con valores semejantes, nada más. Pero el formato de toda función lineal es mx más b. ¿Sí? Es el formato de toda la función de primer grado lineal. Obviamente este es el formato, pero eso no significa que m no pueda ser positiva o negativa. E igualmente b puede ser positiva o negativa, ¿no? Puede tener los dos valores, tanto m como b. Pero ¿cuál es m y cuál es b? Primeramente m. M es lo que nosotros conocemos como la pendiente. ¿Qué hace la pendiente en nuestra función? La pendiente da la inclinación de la misma. Si yo tengo, me estoy inventando este gráfico, una función x cualquiera, la pendiente va a dar esto. ¿Qué tan inclinada está la línea? Puede estar así, tal vez si es otra función, va a estar menos inclinada así, o puede ser otra función que esté mucho más inclinada de esta manera. Eso va a dar la pendiente, la inclinación que va a tener la función. ¿Dónde está ubicada la pendiente en mi función? Siempre está junto a la variable x. Sencillo de identificar la pendiente. Vemos la variable x, el valor constante que acompaña a la variable x es mi pendiente. Puede ser cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. Cualquier valor. Por ejemplo, si yo tengo, puede ser la pendiente 2x. ¿Cuál es la pendiente? La pendiente es 2, ¿verdad? Porque es el que acompaña a la x. ¿Qué tal si yo tengo así? X dividido para 2. ¿Cuál sería la pendiente? Aquí junto a la x, ¿qué hay? No es que no hay nada. 2. Es como que esté el número 1 multiplicado por la x, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la pendiente? Sería 1/2, ¿sí? Porque yo separaría los valores para que me quede de esta manera. 1/2 que multiplica x, entonces la pendiente es 1/2. Yo no puedo poner solamente el 2 porque el 2 está en el denominador. No puedo decir que solamente es 1 porque el 2 está en el denominador. ¿Cómo tendría que expresarlo? Como 1/2, ¿sí? Junto a la x está el 1 que no se pone
Y al dividir este término, separar la constante de la variable, me queda de esta manera, donde puedo decir que la pendiente es 1/2. Puede también haber otros casos, ¿no? Puede estar así también. 2x sobre 3. ¿Cuál es la pendiente en este caso? Si alguien me dice. 2. 2 tercios. Eso, 2 tercios. Nosotros separamos el valor constante de la variable. 2 tercios que multiplica x. Si yo 2 tercios multiplico x, ¿qué me da? Me da lo mismo de acá. Me da 2x sobre 3. Entonces la pendiente en este caso es 2 tercios. Si nos topamos con valores así, que junto a la variable x, que esté de esta manera, tenemos que separar el valor constante de la variable, ¿sí? También puede haber otros casos. Puede ser, ¿no? Como les dije, cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. ¿Qué tal si nos da una raíz de 5 que multiplica x sobre 3? ¿Ya? Vamos a imaginarnos que nos dé de esta manera. Entonces, ¿cuál es la pendiente? Yo separo el valor constante de raíz de 5 sobre 3 de mi variable. Y la pendiente es raíz de 5 sobre 3. La pendiente puede tener cualquier valor dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? No se olviden de eso. Estamos hablando de valores enteros, de números naturales, de números fraccionarios, etc. De números radicales, todo ello. La pendiente, entonces, en resumen, queda la inclinación de mi función. Y está siempre junto a la variable x. El siguiente valor es la b. La b se conoce como ordenada. Ordenada. ¿Qué da la ordenada? La posición de la función en cuanto al eje x. Por ejemplo, yo tengo una función que tiene la siguiente pendiente y está ubicada en x de esta manera. Si yo a esa función cualquiera le cambio su ordenada, mantengo su pendiente y le cambio su ordenada, ¿qué va a pasar? Que se va a mover tal vez a la derecha o se va a mover a la izquierda, dependiendo del valor que tenga, ¿no? Se va a mover a la izquierda. La ordenada entonces, ¿qué da? La posición que tiene mi función en cuanto al eje x, ¿no? Si la vamos cambiando, ya mismo hacemos un ejemplo de GeoGebra, nos vamos a dar cuenta que se va a ir moviendo a la derecha o a la izquierda, dependiendo del signo y del valor que nosotros le vayamos cambiando, ¿sí? La ordenada es el valor que está sin variable. Muy fácil de identificar. En este ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es la ordenada? Es el número 1. También me puedo topar con ejercicios que estén así. Les pongo estos ejemplos porque en el deber hay. Entonces, para que ya ustedes ya vayan comprendiendo esa parte. ¿Qué tal si yo tengo un ejercicio así? 2x más 3, todo sobre 6. ¿Ya? Allí tengo que identificar la pendiente y la ordenada, pero todo está una sola. ¿Qué debo hacer? Debo separar los términos para yo poder trabajar. ¿Qué haría en este caso? El 6 está dividiendo a 2x y a 3. Está dividiendo a los dos. Yo puedo aplicar propiedad distributiva. Simplemente el 2x divido para 6 y lo separo con otra fracción de 3 sobre 6. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Si nosotros aquí hacemos esta suma que tiene iguales denominadores que suma de homogéneos, ¿qué nos da? Lo mismo que tenemos aquí arriba, solamente que yo lo separé en dos fracciones. Nada más, ¿por qué? ¿Por qué? Para poder identificar la pendiente y la ordenada. Incluso aquí yo podría simplificar, si se dan cuenta. Puedo simplificar. Mitad 1, mitad 3. Tercera 1, tercera 2. ¿Y qué me quedó al final? Me quedó, aquí como me quedó 1, solamente dejo x sobre 3. Y acá me quedó
1 medio, ¿sí? Allí puedo identificar también ya de una vez lo que es mi, de esta manera, ¿no? Para poder identificar mucho mejor la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? El que acompaña a la X, 1/3. ¿Cuál es la ordenada? El que está solito, sin variable, 1 medio, ¿sí? Va a haber ejercicios en el deber ahí, donde esté así, simplemente tengo que separar las constantes de la variable. De esta manera lo podemos hacer dividiendo lo mismo para cada fracción. Si es que es necesario, si hay cómo, se simplifica. Si no, no. Y ya podemos identificar fácilmente, porque si aquí me dicen cuál es la pendiente y la ordenada, pues no lo voy a poder hacer, ¿no? O bueno, simple cálculo sí se puede, ¿ya? Pero si lo hacemos de esta manera, es mucho más simple identificar cuál es la pendiente y cuál es la ordenada. En resumen, la pendiente da la inclinación, siempre acompaña a la variable x, y la ordenada es la que no tiene variable, es la que está solita, y da la posición en x, ¿sí? Una vez que está clara esa parte, ahora sí vamos a ver cuándo unas líneas son paralelas y cuándo son perpendiculares. Vamos primero con paralelas. Para que dos líneas o dos funciones lineales sean paralelas, la pendiente, que sabemos que es m, debe ser igual entre todas las líneas o entre todas las funciones. Podemos hablar de 2, de 3 funciones, de 4 funciones. No es necesario que solamente sean 2. Pueden ser varias. M o la pendiente debe ser igual y B, que es la ordenada, debe ser diferente para que sean paralelas, ¿sí? Vamos a hacer aquí un ejercicio. Si tengo las siguientes funciones, 2x más 3, y tengo la función 2x menos 2, ¿ya? Tengo esas dos funciones. Voy a determinar si son paralelas o no lo son, ¿sí? Lo vamos a comprobar por el gráfico primero, ¿ya? ¿Cómo grafico yo estas funciones? Pues dando valores de x y y, de la manera más sencilla que hay. Ya esto creo que claramente ustedes lo pueden hacer. Voy con la primera función, que es 2x más 3. Valores de x, valores de y. Como estamos hablando de una función lineal, basta con tener 2 puntos. No necesito nada más. Vamos a poner el punto menos 1 y el punto 1. ¿Ya? Sencillo, para que no se nos haga tan difícil. Menos 1 y 1. Sustituyo el valor de x en mi función. Tengo que y es igual a 2 que multiplique. En vez de poner la x, pongo menos 1. Más 3. Igual. 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 más 3, 1 positivo. ¿Sí? No se olviden, signos iguales se suman, se conserva el signo, signos diferentes se restan, se conserva el signo del mayor. Ya eso también es un tema bastante que ustedes tienen que dominarlo a estas alturas. Siguiente, vamos con alguno positivo. 2 que multiplica 1 positivo más 3. 2 por 1, 2 positivo. 2 más 3, 5, porque son signos iguales y se suman. Ya tenemos los puntos de la primera función. De esta de aquí, vamos a ponerle función A. Función A. Vamos a graficar esa función. Luego hacemos de la función B. Primero vamos con esto. Bien. Tenemos menos 1 y 1. ¿Sí? Menos 1 en x, ya saben que x negativo es a la izquierda, positivo a la derecha, menos 1 en x, y y 1 en y, hacia arriba, ¿no? Menos 1 y 1. ¿Dónde dio el punto?
Aquí nos dio el punto. Menos 1, la coordenada. Vamos con el siguiente punto, o coordenada. 1, 5. 1 positivo en X, que vendría a ser aquí. 5 en Y. 2, 3, 4, 5. Donde se encuentran los dos, es nuestra coordenada. ¿Sí? Entonces mi función, ¿cómo queda? Es una línea, obviamente va a pasar por esos puntos y me va a quedar así. De esta manera me queda la función A. ¿Ve? Vamos ahora a graficar la función B. Así mismo, valores de X y Y. X y Y. ¿Ya qué es? La función 2X menos 2. Ya. Y hacemos lo mismo. Podemos dar, vamos a usar menos 1 y 1. No es obligatorio usar los mismos valores, pero para hacerlo más rápido lo hacemos de esa manera. 2 que multiplica a menos 1, menos 2. 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 y menos 2 son signos iguales, se suman, se conserva el signo, se me da menos 4. Menos 2 y menos 2, menos 4. Siguiente, 2, con el 1 positivo. En vez de poner la X, pongo 1 positivo. Y lo demás copio igual. 2 por 1, 2 positivo. 2 menos 2, 0. Ya tenemos entonces las dos coordenadas que son suficientes para graficar una función lineal. No necesitamos más. Vamos a graficar. Primera coordenada, menos 1 en X, menos 4 en Y. Menos 1 en X, 1, 2, 3, menos 4 en Y. Entonces el punto o la coordenada me quedaría allí. El siguiente punto, 1 en X, 0 en Y. 1, estamos hablando acá, pero en Y no subió. Entonces el punto quedó encima del número 1. ¿Sí? Porque 1 se movió en X y en Y ni subió ni bajó, se quedó en el 0, o sea, se quedó en el mismo eje. Graficamos la función y me queda de esta manera. Bueno, me sale un poquito chueca, pero ustedes ahí en su cuaderno les va a salir mucho mejor. Ya, listo. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que estas líneas son paralelas entre ellas. ¿Sí? Hemos comprobado a través del gráfico. Y a través del análisis, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente nos fijamos cuál es la pendiente de cada uno y cuál es la ordenada. La pendiente de la primera función, ¿cuánto es? Es el 2. ¿Sí? Esta es la pendiente, el valor de n. ¿Y de la segunda? El 2 también. ¿Son iguales? Sí. ¿La ordenada cuál es? El valor de b. 3. El que acompaña a cada función. Sí, en la primera función es 3 y en la segunda es menos 2. Para que sean paralelas, ¿qué me dice? Pendiente igual, ordenada diferente. ¿La pendiente es igual? Sí. ¿La ordenada es diferente? Sí. Por lo tanto, son paralelas, tal como acabamos de demostrar en el gráfico. ¿Sí? Este es el caso cuando son paralelas. Ahora vamos a ver cuando son perpendiculares, que se van a dar cuenta que simplemente es lo contrario de paralelas, nada más. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Yo igual ya les comparto el video, ¿eh? No es necesario que estén copiando esta parte, simplemente pongan atención nada más. Bien, vamos a hacer entonces ahora con rectas perpendiculares. Perpendiculares. ¿Cuándo dos líneas son perpendiculares? Cuando eran paralelas me decía que la pendiente debía ser igual y la ordenada debía ser diferente. Aquí sucede lo contrario. La ordenada debe ser igual
pero la pendiente debe ser diferente. Diferente. ¿Sí? La ordenada igual, la pendiente diferente. Vamos a hacer así mismo un ejemplo. Para comprobar si es verdad. Tenemos la pendiente. Tenemos dos funciones, función A, función B. Ya. 2x menos 1 y la segunda función 3x menos 1. Vamos a graficar las dos. Como ya les expliqué, pero ya voy a hacer un poquito más rápido, ¿no? Ya sabemos cómo graficar la función. 2x menos 1, primera función. Sustituimos valores únicamente, menos 1 y 1. De igual, 2 que multiplica menos 1, menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Primer valor. Segundo valor. 2 que multiplica a 1, menos 1. 2 por 1, 2 positivo. Menos 1, 1 positivo. Ya tenemos la primera función. Bien. Vamos entonces a graficar esta función. Primera coordenada, menos 1, menos 3. Menos 1 y menos 3. El punto me da aquí. Segunda coordenada, 1 en X, 1 en Y. 1, 1, se me dio aquí mi función, de esta manera. Ya tenemos la función A, vamos con la función B. Asimismo, X y Y. Y es la función 3x menos 1. Menos 1 y 1. 3 que multiplica menos 1, menos 1. ¿Sí? 3 por menos 1, menos 3. Menos 3 menos 1, si no son iguales, entonces es menos 4. 3 que multiplica a 1 positivo, menos 1. Solamente estoy graficando las dos funciones. Nada que no hayan visto antes. 3 por 1, 3 positivo, menos 1, 2. Ya tengo las coordenadas de la función número B, la voy a graficar. Menos 1 en X, menos 4 en Y. Menos 1 en X, menos 4 en Y, el punto me da aquí. ¿Sí? Menos 1 en X, menos 4 en Y. Siguiente punto. 1 en X, 2 en Y. 2 en Y es aquí. Entonces, el punto me da aquí. Me va a quedar de esta manera mi función número 2. ¿Qué nos damos cuenta? Que se cortan entre ellos, ¿verdad? Ya no son paralelas, que simplemente iban... Tienes paralelas unas que van juntas al infinito positivo y al infinito negativo. Van así, caminando una junto a la otra. En cambio, en este caso son perpendiculares. Se van a cruzar entre ellas en un determinado punto. Nos hemos dado cuenta que estas dos líneas son perpendiculares. Y podemos comprobarla también con los valores. ¿Sí? La pendiente ya saben que es el valor que acompaña a X. Y la B, que es la ordenada, el valor constante que está sin variable. Para que sea perpendicular, ¿qué me dice? Pendiente diferente, ordenada igual. ¿Las pendientes son diferentes? Sí, porque el uno tiene 2 y el otro 3. ¿Las ordenadas son iguales? Sí. Menos 1, menos 1. Por lo tanto, sin hacer el gráfico, nosotros podríamos haber analizado que estas dos líneas son perpendiculares. Bien. Vamos a continuar entonces, vamos a hacer en GeoGebra un pequeño análisis. Les voy a compartir pantalla. Ya pueden ver la pantalla, si alguien me indica. Sí, dice.
Bien, entonces vamos a ir graficando líneas paralelas y perpendiculares. Pongamos la primera función. Voy a usar el teclado. Les aconsejo, por favor, si pueden, que descarguen el GeoGebra en su teléfono celular. En el celular no necesita datos ni conexión. La primera vez que descarguen, sí, obviamente, en el Play Store hay. Pero de ahí ya no van a necesitar conexión, y aparte de eso, el GeoGebra lo vamos a utilizar durante todo el año. Así que les pido, por favor, que lo descarguen. Y si tienen internet y pueden usar de esta manera en su computador, pues mucho mejor. No hay problema. Voy a graficar una función primero. 2x más 1. ¿Sí? Bien, aquí tenemos ya una función lineal. De esta manera. Yo les había indicado primeramente que la pendiente da la inclinación de la función. No voy a cambiar el 2 por otro valor, por el 10. ¿Qué nos damos cuenta? Que ahora ya no está tan inclinada como antes. Voy a cambiarle, ahora le voy a poner menos 5, a ver qué pasa. La inclinación sigue cambiando, ¿no? Está desde la parte negativa. Y ahora, la ordenada daba el valor que tiene que ver con x. Si yo tengo esta función y a la ordenada, en vez de poner 1, le pongo 10, ¿qué va a pasar? Se va a mover a la izquierda. Y si ese 10 es negativo, se va a mover a la derecha de la posición original, que estaba como 1 positivo. De esta manera. Entonces, el valor que acompaña a x es la pendiente. Como ya vieron, va cambiando la inclinación de la línea. Y la ordenada, pues, da el punto en x. Se va a mover a la izquierda o a la derecha, ¿sí? A la izquierda sí es positivo y a la derecha sí es negativo. Perdón. Sí, está bien. A la derecha sí es negativo. Está bien, de esa manera. Bueno, voy a graficar otra línea. 2x. Esta parte, por favor, son variables. X y Y. La de acá son operaciones. Tomar en cuenta eso. 2x menos 5. Ya, listo. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que estas dos líneas son paralelas. Tienen la misma pendiente, pero diferente ordenada. Si yo le cambio la pendiente, le voy a poner un 15, van a dejar de ser paralelas. Automáticamente ya dejan de ser paralelas estas líneas. ¿Sí? Pero si tienen la misma pendiente, nos damos cuenta que son paralelas entre sí. Ahora, para que sean perpendiculares, ¿qué deben ser? Una línea debe tener diferente pendiente, pero la misma ordenada. Y listo. Estas dos, ya. A ver, no, esta con esta, sí. Ya. Estas dos líneas son perpendiculares. Para que sean perpendiculares, pues tiene que haber una inclinación igual en los dos lados, o la distancia que separa las dos líneas va a ser igual, tanto hacia arriba como hacia abajo, izquierda o derecha, ¿no? Porque si no, simplemente cualquier línea es perpendicular, todo aquí también se corta, ¿sí? Pero no van a ser perpendiculares. En este caso, sí lo son. Tiene pendiente diferente, pero la ordenada de las dos es menos 5. Por lo tanto, son perpendiculares. También podríamos tener casos, como les dije, que el ejercicio esté de esta manera. En GeoGebra también lo podemos hacer. 2x más 3. No. Sí, 2x más 3. Todo dividido para 6, creo. Algo así, yo les puse un ejemplo, ¿no? Igual, se puede graficar de esta manera también. O lo podríamos hacer por separado. Si le poníamos 1/3, 1 dividido para 3
variable X es lo mismo más 1 dividido para 2. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Dejen hacer invisibles acá para que no estorbe. ¿Sí? ¿Por qué no veo las dos? Porque están una encima de otra. Miren. Está una aquí y la otra acá. Están una encima de otra. Solamente que aquí está todo un solo valor y acá están por separado, ¿sí? Simplificados los valores. Es exactamente lo mismo. Bien, jóvenes, entonces. Esto es lo que tiene que ver con líneas paralelas y perpendiculares. Ya una vez hecho esto, ustedes ya pueden seguir avanzando con la actividad, ¿no? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que acabamos de ver. Y en el literal número 2 nos dice, representa las rectas ABC, o sea, aquí tenemos 3 líneas. Y determine si son paralelas o perpendiculares 2 a 2. ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer? La primera con la segunda, ¿son paralelas o son perpendiculares? La primera con la tercera, ¿son paralelas o son perpendiculares? Y la segunda con la tercera igual, ¿son paralelas o son perpendiculares? Por eso les dice de 2 en 2. ¿Sí? Tercero, verifique las respuestas de la actividad anterior comparando las pendientes. En el literal 2, ¿qué van a hacer? Grafican. Y en el 3 lo hacen con la teoría, ¿no? Verifican las pendientes, si son iguales, las ordenadas igual, y bueno, lo determinan de esa manera. Literal 2 y 3. El literal 4 es de repaso, se no hacen. Y el 5 sí lo hacen, ¿no? Sin representar las siguientes rectas, determine cuáles son paralelas o perpendiculares. Entonces, sí, cuando dice sin representar es sin graficar. Solamente viendo la pendiente y la ordenada, miren, aquí tienen un ejercicio agrupado, ¿no? Como les acabo de indicar ahorita. Tienen que irlo separando. Y sin graficar van a identificar, solamente viendo las pendientes. Paralela y perpendicular, fijándose en la pendiente y la ordenada. Y el literal número 6 sí les pide graficar. Represente gráficamente las rectas de la actividad anterior. Entonces, para esta semana son el literal 2 y 3, que es un solo ejercicio, y el 5 y el 6, que también es un solo ejercicio. Si ustedes tienen impresora en casa, como les dije, pueden graficar usando el GeoGebra. ¿Sí? No hay problema, pero la tabla de valores debe estar. ¿Sí? Lo único que ustedes harían, en vez de hacer el gráfico manualmente, lo imprimen y lo pegan en su cuaderno de deberes. Pero la tabla de valores tienen que hacerlo. ¿Sí? Para los que tengan impresora, si no tienen, no hay problema. Háganlo a mano nomás. No hay ningún inconveniente. Bien, jóvenes.